¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están? Los saluda nuevamente pues su amigo el profesor Pablo Arias. Tenemos el día de hoy, en esta noche mejor dicho, en la noche de hoy, tenemos un repasito fundamental de temas claves de historia universal. Independencia de las 13 colonias norteamericanas, Revolución Francesa y lo que es la primera parte del llamado Imperio Napoleónico. Vamos con las 13 colonias norteamericanas. ¿Cómo se formaron las colonias? Recuerda que en Europa se vive lo que es la reforma protestante y esta reforma protestante hizo que la Iglesia Católica hostigara, fastidiara, marcara, digamos, una figura de empujar, digamos, a estos católicos, a estos no católicos, a empujarlos, digamos, a irse, a buscar otras alternativas. ¿Por qué? Porque se habían apartado del catolicismo, la Iglesia Católica no le gustó. Surgen luteranos, calvinistas, hugonotes, que son los calvinistas, anglicanos. Entonces ellos, cansados de tanto maltrato, hostigamiento, bullying social, deciden salir de Europa. ¿Y a dónde van a migrar? Van a migrar a América, a las costas orientales de América del Norte. Aquí se va a iniciar lo que es un proceso de colonización. Y en este proceso de colonización se van a formar 13 colonias. Principalmente llegaron ingleses, hubieron holandeses, irlandeses, escoceses, pero principalmente van a llegar ingleses. Se forman 13 colonias. Datos adicionales: la primera colonia en formarse se llamó Virginia. La última colonia en formarse se llamó Georgia. Tigrecito, en 12 años, 13, 14 años, ya habíamos formado las 13 colonias, ya se había formado todo ya. Y todos vivían tranquilos, todos vivían contentos. Hubo un proceso, como te digo, de colonización, no tanto de invasión, por así llamarlo. Y todo va a estar bien hasta que en Europa se desarrollaba la llamada Guerra de los 7 años. Sí, tigre, exacto, lo que estás pensando es una guerra que duró 7 años. Esta guerra de los 7 años que se desarrolla, que tiene como protagonistas a franceses e ingleses, que se desarrolla entre Francia e Inglaterra. Esta guerra de los 7 años no tuvo un claro vencedor. Es decir, técnicamente los dos países recuperan algunos territorios, algunos van perdiendo, el otro va ganando, pero son 7 años que la guerra pues los hizo debilitarse económicamente. Ese es el punto clave, que tras la guerra de los 7 años Inglaterra queda empobrecida. Como Inglaterra queda empobrecida por este enfrentamiento que tuvo con los franceses, vamos a tener que el rey de Inglaterra en ese entonces, que era George III, Jorge III, este rey inglés, George III o Jorge III, lo que va a hacer es imponer, grabar impuestos para sus colonias, al té, al timbre y al papel. ¿Por qué? Porque tenía que equilibrar la economía de Inglaterra. Inglaterra pues está desprotegida, está empobrecida, necesita ese rédito económico. Ahora, ¿sabes cuál es el detalle? Que los colonos no van a aceptar eso. ¿Por qué? Primero, la guerra no había sido con ellos, a pesar de que ellos tenían mucho respeto por el monarca inglés. Ellos manejaban una autonomía. Además, un dato importante, tigre, un dato importantísimo, es que vamos a tener nosotros que los colonos, o sea, los de las 13 colonias, ellos eran productores y distribuidores de té. O sea, era una actividad muy importante para ellos. Pero si ahora venía impuesto, o sea, tenían que comprar el producto y además pues un impuesto alto de lo que era esta figura del té a Inglaterra, no los iba a llevar a buen puerto. Iban a colapsar económicamente y esto era muy peligroso para ellos, para los colonos. Ahora, los colonos fueron gente culta, no es gente que dice no directamente. Pero entre 1773 vamos a tener nosotros en este año 1773 que se produce un gran acontecimiento, lo que se denomina el motín de Boston o motín del té. Este motín de Boston, también llamado motín del té, marca que colonos disfrazados de indios apache, van a arrojar al mar el cargamento de té de 3 embarcaciones. Ahora, la Guerra de los 7 años terminó en 1763.
a 1773, que es aquí el motín de Boston, pasaron 10 años. Y en estos 10 años hubo una serie de revueltas campesinas de los colonos contra los impuestos que estaba dando George III, que estaba dando Jorge III. Al final, Tigrecito, después de toda esta coyuntura, los colonos van a buscar una salida y el rey también se va a acercar a ellos. Hay una conversación en la cual los colonos aceptan la autoridad de Jorge III. El rey les ofrece a los colonos que van a tener representantes allá en el Parlamento de Inglaterra. Entonces todos felices y contentos, porque los colonos van a tener representantes en el Parlamento de Inglaterra, por lo tanto van a poder explicar en el Parlamento el por qué ellos no pueden aceptar el impuesto. Ellos lo que querían explicar al Parlamento directamente en Inglaterra y van a tener representantes. Entonces eso es lo que querían ellos. El rey les está dando eso. Pero ¿sabes qué pasó? Que primero esa llegada de representantes colonos a Inglaterra no iba a ser rápida. Iba a darse bajo determinadas características y demoraba un poquito de tiempo. Y en ese tiempo seguían llegando barcos de Inglaterra a las colonias, pero ya no llegaba té. ¿Sabes qué estaba llegando? Llegaba fuerza militar, estaban llegando soldados, casacas rojas. Y el rey seguía invirtiendo en las colonias, sí. El rey construía, pero ya no está construyendo, digamos, hospitales, escuelas, no. ¿Sabe qué cosa estaba construyendo? Bases militares. Entonces los colonos se dan cuenta que realmente este acuerdo lo único que hizo el rey es ganar tiempo para poder ir sobre ellos. Al final pues se dieron enfrentamientos, ¿no? La batalla de Lexington, la batalla de Saratoga y la batalla de Yorktown. Es la batalla de Yorktown la que sella la independencia de las 13 colonias norteamericanas. Ahora, en el segundo Congreso de Filadelfia, Tigre, el famoso 4 de julio de 1776, se da un hecho muy importante. Se dio la redacción del Acta de Independencia y la declaración de la independencia de las 13 colonias norteamericanas. ¿Quién redactó el acta? Thomas Jefferson, con la colaboración, con la ayuda de Benjamin Franklin. El acta de independencia de las 13 colonias norteamericanas. ¿Qué más? Tigre, aparece el protagonismo político y militar de George Washington, que va a ser pues al final el primer presidente de los Estados Unidos de Norteamérica. Después de la batalla de Yorktown, no le queda otra cosa a George III que reconocer la independencia de las 13 colonias. Ahora, te cuento algo. ¿Tú sabes qué país apoyó a los colonos contra Inglaterra? Los apoyó Francia. Tigre, Francia apoya a los colonos contra Inglaterra. Hay un historiador que menciona, por ejemplo, que lo que envió Francia en apoyo económico a Inglaterra hubiera servido para que el pueblo de Francia coma un año entero. O sea, mira la cantidad de apoyo. ¿Y estoy en qué año? Estoy en 1775, 76, 77, 78, 79. Tigre, 10 años después, 1789, se daría la revolución en Francia. Francia estaba en una crisis total y 10 años antes estaba pues regalando dinero, regalando materiales. ¿Para qué? Para apoyar a los colonos contra Inglaterra. ¿Y por qué Francia quería apoyar a los colonos? Porque a Francia no le convenía que Inglaterra se consolide nuevamente. Tenía que evitarlo y es por eso que apoya a los colonos. Pero Francia queda empobrecida. Francia entra en una crisis. Y es por eso que esta crisis política, económica, social que vive Francia tiene como consecuencia que se dé la gran Revolución Francesa. Tigrecito, hablemos ahora de la Revolución Francesa. ¿Qué es la Revolución Francesa? Es un movimiento político, social, bélico, revolucionario, que se produce en Francia, protagonizado por el pueblo, secundado o empujado por la clase burguesa en contra de los monarcas, que marca la caída del absolutismo, que marca la caída del poder de los reyes en Francia. Personajes a recordar, tenemos a Luis XVI, que fue guillotinado. El delfín Luis XVI tuvo como abuelo a otro personaje importantísimo, Tigre, Luis XIV, el denominado Rey Sol, el que decía, el Estado soy yo. Pero bueno, personaje totalmente diferente a Luis XVI. Luis XVI más timorato, no tenía la personalidad del abuelo, termina incluso
para fortalecer un poco su imagen y fortalecer un poco la política del reino francés, de la monarquía francesa, él se casa con María Antonieta de Austria. Se casa con María Antonieta de Austria. Recuerda que María Antonieta fue llamada Madame Déficit por la gran cantidad de despilfarro económico que prácticamente protagonizaba de manera muy seguida y de manera despectiva por el pueblo francés. También fue llamada la austriaca. Madame Déficit o la austriaca era como se le llamaba a María Antonieta de Austria. Al final, el rey, cuando estamos en esta crisis, cuando se presenta esta crisis, el rey se ve obligado a convocar a los estados generales. Convoca a los estados generales y en estos estados generales el rey va a tratar de solucionar todos los problemas, sobre todo económicos, secundado o siguiendo los consejos del ministro de Economía, que era Jacques Necker. ¿Y qué recomendaba Necker? Necker recomendó una reforma tributaria, pero esta reforma tributaria afectaría a la nobleza y afectaría al clero. Y la nobleza y el clero no estaban de acuerdo en esta reforma monetaria. Esto es lo que va a conllevar a que esta reforma tributaria sea sometida a una votación. Y los estados generales tenían como ley que la votación se definía por estado. La votación era por estado. Entonces, al votar, nobleza y clero decían no, no hay reforma. El pueblo decía sí, porque le convenía. El pueblo pierde. Y es ahí que el pueblo, fastidiado de que a toda votación siempre va a perder porque la nobleza y el clero tienen los mismos intereses, es que el pueblo va a exigir, va a pedirle al rey que la votación ya no sea por estado, sino que la votación sea por ciudadano, porque más del 90% de toda Francia era el pueblo. Entonces el rey acepta la petición, ojo, el rey acepta la petición, pero para que ésta se apruebe tenía que someterse a votación y tenía que someterse a votación con las normas vigentes que hablaban de un voto por estado. El clero dijo no, la nobleza dijo no, obviamente no van a aceptar que el pueblo venza y quiera un voto por ciudadano porque no les conviene a ellos, y al final se produce el denominado problema del voto. ¿Qué es el problema del voto? El problema del voto es justamente este gran conflicto que se va a presentar porque el pueblo se daba cuenta que nunca iba a poder vencer para sus intereses, para los intereses del pueblo, a lo que es el clero y la monarquía francesa. El clero, perdón, y la nobleza francesa. Entonces el pueblo se separa de los estados generales y formó la Asamblea Nacional. Se produce el juramento del Salón del Juego de la Pelota, en el cual el pueblo de Francia promete no separarse hasta darle a Francia una constitución. Y como vamos ya a pensar en una constitución, comenzaría lo que se llamó la Asamblea Constituyente, que tiene como momento clave la toma de la Bastilla. El pueblo indignado, fastidiado por una serie de situaciones políticas y económicas que se presentaron, se levanta en armas y destruye la Bastilla. La toma de la Bastilla, momento emblemático, 14 de julio de 1789, que además es el momento interesante e importante de toda la revolución en Francia. El día mágico en Francia, el día patriótico en Francia, el día, así como el 28 de julio es para el Perú, el día festivo, el día nacional en Francia es el 14 de julio, la toma de la Bastilla. Al final va a caer la Bastilla, que era el símbolo de poder, era el símbolo del absolutismo, del gran poder de los reyes sobre el pueblo, ha caído. Tire, hay una convulsión total. Después de una serie de desórdenes y cuando ya se va equilibrando las cosas, aparece Maximiliano Robespierre, el llamado incorruptible. Este personaje, el incorruptible Maximiliano Robespierre, gobernó bajo una política drástica, hermética, extrema. Se le llama gobierno del terror. El terror. La figura de Robespierre, recuerda, el incorruptible, que tenía un elemento de represión muy importante que era la guillotina, llamada la cuchilla nacional. Entonces va él a acabar con todos sus enemigos políticos. Maximiliano Robespierre, sin embargo, finalmente también él termina siendo guillotinado. ¿Quiénes mueren guillotinados? Georges Danton, por ejemplo. Maximiliano Robespierre, por ejemplo. Charlotte Corday, que era una militante que había asesinado a Jean-Paul Marat. ¿Y quién era Jean-Paul Marat? El que lideraba
un periódico, vamos a llamarlo así, llamado El Amigo del Pueblo, que le causaba mucho fastidio a Robespierre, y es por eso que Robespierre planea su muerte. Pero al final, mira, Charlotte Corday, quien cumple la orden de Robespierre, también termina siendo guillotinada. Al final de todo el proceso revolucionario en Francia, tenemos justamente la figura de Napoleón Bonaparte. Napoleón inicia con una situación pacífica, pero luego Napoleón va a ir también contra los intereses de muchos países, siendo el momento clave tal vez de Napoleón la figura, por ejemplo, contra los turcos, contra los mamelucos en Egipto, las derrotas que tiene en Rusia, tuvo victorias y tuvo derrotas, y tal vez uno de los momentos que más se relaciona con la historia del Perú, la figura que tiene Napoleón cuando va a ir contra Portugal, porque Napoleón había decretado un bloqueo continental contra Inglaterra, Portugal no obedece el bloqueo, Napoleón entonces quiere ir contra Portugal, pero él es francés, es Francia, para llegar a Portugal tiene que pasar por España, y Napoleón le pide permiso al rey de España, Carlos IV, y Napoleón va y somete Portugal, pero aprovechando esta coyuntura, sus fuerzas militares ganadoras, victoriosas, poderosas, también tomó España. Y esto provoca en España el motín de Aranjuez. ¿Y qué es el motín de Aranjuez? La salida de Carlos IV para el ingreso del que sería el rey que pierde las colonias en Sudamérica, Fernando VII. Comenzaría la figura ya del imperio napoleónico, campañas militares napoleónicas que ya te voy a contar en la próxima clase, en el próximo video. ¿Ok, chicos? Entonces, hemos tenido aquí los puntos claves para que des una gran evaluación. 13 colonias, Revolución Francesa en la primera parte de lo que es el imperio napoleónico, el consulado. Ok, muchachos, a estudiar muy duro, a seguir cuidándonos. Estamos todavía en una situación complicada, pero pronto esperemos salir de todo esto. A la distancia, mis mejores deseos para ustedes de su amigo, el profesor Pablo Arias. Cuídense, chicos, nos estamos viendo.